Hola, hoy vamos a ver cómo representar la ganancia de potencia y la ganancia de voltaje en decibeles. Dos niveles de potencia pueden compararse utilizando una unidad de medición llamada bel. Un bel se define como logaritmo base 10 de la potencia 2 sobre potencia 1. La potencia 2 va a ser su potencia de salida y la potencia 1 su potencia de entrada. Recuerden que la ganancia de potencia va a ser la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Estos son los beles. Sin embargo, para disponer de una medida de menor magnitud se define un decibel, donde un bel es igual a 10 decibeles. Por lo tanto, dB es igual a 10 veces logaritmo base 10 de la potencia 2 sobre la potencia 1, y estos son decibeles. También se puede representar la ganancia de voltaje en decibeles. Eh, Recordamos que la potencia 2 va a ser igual a voltaje 2 por la corriente 2, y la potencia 1 es igual a voltaje 1 por corriente 1, donde la corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2, y la corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1. Vamos a sustituir lo que vale la corriente 2 en esta ecuación y lo que vale la corriente 1 en esta ecuación. Y tenemos que la potencia 2 es igual al voltaje 2 al cuadrado por R2 sobre R2, y la potencia 1 es igual al voltaje 1 al cuadrado sobre R1. Sabiendo cuánto vale la potencia 2 y la potencia 1, lo sustituimos en esta ecuación y vamos a tener que dB es igual a 10 veces logaritmo base 10 de voltaje 2 al cuadrado sobre R2. Todo esto sobre voltaje 1 al cuadrado sobre R1. Hacemos la ley del sándwich, es decir, multiplicamos este voltaje 2 al cuadrado por R1 y R2 por voltaje 1 al cuadrado, y vamos a tener que dB es igual a 10 logaritmo base 10 de voltaje 2 al cuadrado por R1 sobre el voltaje 1 al cuadrado por R2. Esto lo podemos representar como 10 logaritmo base 10 del voltaje 2 al cuadrado sobre el voltaje 1 al cuadrado, todo esto por R1 sobre R2. Utilizamos la ley de logaritmo de multiplicación y vamos a tener que dB es igual a 10 logaritmo base 10 voltaje 2 al cuadrado sobre voltaje 1 al cuadrado más 10 logaritmo base 10 de R1 sobre R2. Este término lo podemos representar de la siguiente forma: dB 10 logaritmo base 10, y puede ser igual a la multiplicación de voltaje 2 sobre voltaje 1 por voltaje 2 sobre voltaje 1
más 10 veces logaritmo base 10 de R1 sobre R2. Acá volvemos a aplicar la ley de los logaritmos de multiplicación y vamos a tener que db es igual a 10 logaritmo base 10 de voltaje 2 sobre el voltaje 1 más 10 logaritmo base 10 de voltaje 2 sobre el voltaje 1 más 10 logaritmo base 10 de R1 sobre R2. Se dan cuenta, este término y este término son iguales, por lo cual los podemos sumar y nos va a quedar db igual a 20 logaritmo base 10 de voltaje 2 sobre voltaje 1 más 10 logaritmo base 10 de R1 sobre R2. En el caso que R1 sea igual a R2, que es una condición normal cuando se comparan niveles de voltaje en decibeles, pues nos va a quedar que este término va a ser igual a 1. Entonces nos queda logaritmo base 10 de 1 y eso es igual a 0, por lo cual este término se elimina y simplemente nos va a quedar db igual a 20 logaritmo base 10 de voltaje 2 sobre el voltaje 1. Recuerden que el voltaje 2 va a ser el voltaje de salida y el voltaje 1 el voltaje de entrada, por lo cual el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada nos da la ganancia de voltaje. Obviamente acá se va a representar en decibeles. Recuerden que si quieren representar la ganancia de potencia en decibeles, usamos esta ecuación. Y si la queremos representar la ganancia de voltaje en decibeles, utilizamos esta ecuación. Ahora vamos a ver cómo hacer la conversión de ganancia de voltaje o potencia en Python. Primero importamos la librería NumPy. Tenemos que definir nuestra potencia de salida y nuestra potencia de entrada. Vamos a ponerle 10 watts, una potencia de entrada de 5 watts y luego definimos dB P, que va a ser los decibeles en potencia, y recuerden que es 10 veces por, y ponemos np punto y vamos a poner logaritmo base 10 de la potencia 2 sobre la potencia 1 y vamos a imprimir el valor print db p. Guardamos primero nuestro archivo .py. Ya que lo hayamos guardado, corremos el programa y nos va a dar nuestra ganancia de potencia en decibeles. En este caso es 3.01. Cuando la potencia 2 es mayor que la potencia 1, nos va a dar una ganancia en decibeles mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa si la potencia 2 es igual a la potencia 1? Nos va a dar la ganancia igual a 0. Y por último, ¿qué pasa si la potencia 2 es menor a la potencia 1? Pues en este caso nos va a dar un valor negativo. Podemos hacer lo mismo para la ganancia en voltaje. Tenemos nuestro voltaje de salida. Podemos poner
10, un voltaje de entrada igual a 2.5, dB, voy a poner dBV para diferenciarlos, y va a ser 20 veces por np.log, y usamos base 10, V2 sobre V1. Podemos imprimir el valor. Corremos el programa y bueno, en este caso nos da primero nuestra ganancia en potencia de estos dos valores y luego nuestra ganancia en voltaje de estos dos valores. Una conversión habitual es cuando la ganancia es igual a 0.707. Lo van a utilizar mucho en filtros pasivos activos o cuando hacen análisis de frecuencia de algún amplificador. Vamos a ver qué nos da esa conversión. Vamos a poner dB igual a 20 por np.log 10, y como es una ganancia, le voy a poner 0.707 y voy a imprimir el valor. Y se dan cuenta, nos da aproximadamente menos 3 decibeles. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.